Y estamos viviendo un momento interesante, pero al mismo tiempo, siento yo, intrigante en términos en donde todo lo que sea natural necesariamente parece bueno y todo lo que tenga procesado o procesamiento parecería que se considera en el imaginario popular como algo malo. Yo creo que la regulación, si está basada en evidencia, si está consensada con los diferentes actores, si se oyen a todas las voces, si se oye a la comunidad científica, puede ser positiva. Pero si se toman decisiones con criterios ideológicos o políticos o estrictamente con la idea de recaudar dinero para la hacienda pública, utilizando la salud como pretexto, puede ser muy peligroso porque estamos dejando de solucionar el problema real. Bienvenidos a un episodio más de The Food Tech Podcast. Mi nombre es Ingrid Cubas y me da mucho gusto recibir en este espacio a Hugo Laviada. Gracias por estar acá después de un panel tan importante como el que acaba de suceder en el Summit, aquí en nuestra 17ª edición. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Justo para que podamos ir poniéndonos un poquito en contexto, combinando la parte de experiencia clínica, investigación y también política pública, ¿cómo ha ido cambiando su visión sobre nutrición al moverse entre estos diferentes ámbitos? Bueno, es un mundo muy interesante porque nosotros como médicos en nuestra formación, pues siempre tenemos, particularmente en el área de la endocrinología, el metabolismo y la nutrición donde yo me muevo, siempre tenemos una formación muy biologicista, ¿verdad? Pero cuando entramos en estos terrenos nos damos cuenta de que es importantísimo el tema de política pública porque incide en los hábitos de consumo, incide en la percepción de la inocuidad o no de los alimentos. Y por otro lado, es urgente que ante los problemas de salud que tenemos en México, pues tengamos políticas basadas en evidencia científica y que tengamos la capacidad como sociedad, como país, de tomar las mejores decisiones y de optimizar estas medidas haciéndolo de la mejor manera. De manera que creo que es un área en donde nos impacta a todos, pero muchas veces no nos involucramos adecuadamente desde el área de la medicina o de la salud, a los profesionales a los que nos dedicamos a esto. Justo un mensaje que resonó muchísimo en el panel fue la necesidad de tomar estas decisiones en conjunto, ¿no es así? Como de que la parte regulatoria, gubernamental tenga justo este respaldo que menciona por parte de la ciencia, la academia, que hace mucha falta en muchas ocasiones. Sí, es muy importante para los tomadores de decisiones, los políticos, abrirse a los diferentes aspectos y ángulos que pueden tener estas medidas. Abrirse, por supuesto, a los consumidores, que son una parte fundamental. Abrirse también a las organizaciones de profesionales de la salud, a los investigadores, a los desarrolladores y tecnólogos de alimentos y también, por supuesto, a las áreas de industrialización y comercialización. En la medida en que estas medidas de salud pública se tomen oyendo a los diferentes interesados, tendremos medidas más balanceadas, pero también más eficaces. Sí. Y el otro aspecto que creo que es importante destacar es que estamos ante problemas multifactoriales. El tema que más preocupa en salud pública es obesidad y sus complicaciones, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico, el hígado graso, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. En este sentido, es importante que no se tomen medidas únicamente pensando en un solo producto o en una sola tipo de alimentos o en una sola alternativa para solucionarlo. Interviene la genética, interviene aspectos que tienen que ver con hábitos y costumbres, aspectos que tienen que ver con hábitos de consumo, por supuesto el aspecto de la actividad física o el sedentarismo y también de manera central los alimentos. Y los alimentos densamente calóricos forman parte de algo que tenemos que limitar como sociedad, pero no por
tomar medidas exclusivamente prohibicionistas o impositivas, olvidemos que hay mucho por hacer en otros aspectos. Yo diría ver la política pública en positivo, es decir, necesitamos crear espacios públicos aptos para el ejercicio, espacios seguros, privilegiar el transporte público en lugar de la cultura del automóvil, buscar mayor posibilidad de transporte caminando o en bicicleta, espacios urbanos adecuados para esto. Educación en salud es un área y una asignatura en donde en cada sexenio tenemos campañas que muchas veces quedan truncas y tenemos que tener mensajes concisos, bien diseñados para que lleguen perfectamente a las poblaciones objetivos que estamos buscando. Educación y orientación alimentaria en la niñez es un elemento que también necesitamos involucrar a los profesores, a los padres de familia, a la SEP. Es decir, se necesita mucho más allá de solamente políticas prohibicionistas o de generación de impuestos, que pueden ser adecuadas o no, pero hay que discutirlo entre todos. Sí se requiere de una política construida transversalmente, intersectorialmente, con la participación incluso desde el gobierno, desde diferentes ángulos, el económico, el urbano, el transporte, el de abatimiento de la pobreza, el educativo, etc. Entonces, no podemos abordar un problema complejo con soluciones únicas o sencillas solamente. Sí, descuidando los demás escenarios. Que aparentemente pueden ser muy lucidoras políticamente. En política, lo sencillo a veces comunica mejor y tiene impacto. Puede ser que gane votos, pero muchas veces deja de solucionar el problema porque no se está abordando en su totalidad. Y por ejemplo, ahora que hemos estado escuchando hablar bastante sobre algunos ingredientes, ¿no? Ya sea los edulcorantes, los colorantes, temas como que han ido como causando revuelo últimamente, ¿cuál sería como una forma correcta de abordar esta polémica desde un enfoque, como bien decía, involucrando a la ciencia y también de manera responsable que abarque todos estos escenarios que bien nos comentaba se deben considerar? Sí. Es fundamental en este sentido tomar en cuenta la perspectiva general. La perspectiva general y lo que la Organización Mundial de la Salud propone es reducir el consumo de azúcares añadidos en la dieta en función de la epidemia de obesidad y de diabetes tipo 2. Sin embargo, uno de los recursos que tenemos, no es el único, ¿verdad? Una manera de sustituir o de evitar el azúcar es abstenerse de ella por completo, pero otra puede ser sustituirla con productos como los edulcorantes no calóricos. Estos cuentan con estudios de seguridad avalados por la misma OMS a través de una comisión que es la Comisión Mixta de Aditivos de la FAO y la OMS, y que nos garantizan su seguridad. Sin embargo, en ciencia existe un debate sobre algunos aspectos de los edulcorantes en donde, desde mi punto de vista, se han privilegiado algunos estudios y se ha dejado de ver la globalidad de estos. Si vemos los estudios de más alta calidad científica, que son los ensayos clínicos aleatorizados, que en ciencia médica son los que nos producen mejor evidencia de causalidad, es decir, si un fenómeno está relacionado con otro, vemos que estos edulcorantes no calóricos como el stevia, como el aspartame, como la sucralosa, la acesulfame K, entre muchos otros, son aditivos seguros y que las alertas que se han generado están en el debate científico y no hay que desestimarlas, pero la abrumadora cantidad de evidencia científica avala su seguridad y que pueden ser, de hecho así lo considera por ejemplo la Asociación Americana de Diabetes, así lo considera por ejemplo las guías NICE en el Reino Unido, así lo considera la Asociación Europea de Diabetes, la American Heart Association, de que pueden ser sustitutos para el azúcar en el tránsito hacia evitar en un momento dado lo que es el exceso de azúcares añadidas, sin que la opción de la hidratación con agua simple o con otro tipo de bebidas generadas a partir de sabores naturales puedan generarse. Pero no hay que cerrarse en la tecnología de alimentos a la utilización de estas herramientas que al mismo tiempo que son seguras,
permiten a muchos pacientes que vemos que viven con enfermedades como obesidad, como diabetes, como hígado graso, disminuir su exposición al azúcar y tener alternativas de sabores dulces sin calorías. Por eso, la posibilidad de gravar con un impuesto a los edulcorantes no calóricos en un ambiente en donde estamos buscando la reducción del azúcar, pues estamos de cierta manera matando o apaciguando o atenuando la posibilidad de utilizar alternativas que la tecnología de alimentos nos proporciona. Entonces, en ese sentido, yo creo que debiéramos ser más racionales a la hora de pensar este tipo de impuestos. Insisto, las políticas públicas deben orientarse también a estimular, por ejemplo, mayor consumo de frutas, mayor consumo de vegetales, y eso implica, por ejemplo, un aspecto positivo en relación a los alimentos, y esto implica, por ejemplo, la posibilidad de subsidios o atenuación de impuestos a los productores, buscar, por ejemplo, el mayor consumo de agua, sobre todo en las escuelas y en los centros de trabajo, en positivo. Implica también, por ejemplo, promover el consumo de proteínas de origen animal y vegetal que no están acompañadas de altos niveles de grasa, por ejemplo, como la proteína de soya o como el pescado. En fin, hay muchas otras cosas más allá de prohibir o generar impuestos que pueden generar una política integral. Y yo creo que en este sentido no va a ser de mucha ayuda generar un impuesto a un producto de tecnología de alimentos como son los edulcorantes no calóricos, en donde la evidencia más fuerte es a favor de su seguridad. Perfecto, está comprobadísimo y hay muchísimas referencias como ya comprobadísimas de que son totalmente seguros. Y por ejemplo, si se trata de enfrentarnos a la presión mediática también, a la presión política, ¿cuál debería ser como la recomendación que compartiría con los productores de alimentos o con quienes están involucrados en el sector? Pues que no tengan miedo a hacer oír su voz. En una sociedad democrática todos debemos, no solamente podemos, sino debemos participar. Y estamos viviendo un momento interesante, pero al mismo tiempo, siento yo, intrigante en términos en donde todo lo que sea natural necesariamente parece bueno y todo lo que tenga procesado o procesamiento parecería que se considera en el imaginario popular como algo malo o que pudiera causar daño. Y esto es absolutamente falso, ¿sí? El veneno de una serpiente es muy naturalito, pero te mata. Y por otro lado, hay procesos en los alimentos, como es algo tan simple como el agua potable, que es un agua procesada para que pueda tener características de su potabilidad, que ha disminuido y cambiado radicalmente la epidemiología del mundo. Los niños que morían por diarrea antes de los 5 años de edad era fundamentalmente por condiciones hídricas, de tomar agua no tratada, es decir, el agua hervida, el agua potabilizada, tiene un proceso y esto permite que sea inocua y que evite daño. Ni hablar de la pasteurización de la leche y otros muchos procesos que permiten que los alimentos se conserven, que los alimentos estén empacados en envases que los protegen de la contaminación, etc. Entonces, ciertamente hay el tema de los alimentos ultraprocesados en donde ciertamente habría que analizar su composición, pero no creo que debiéramos generalizar que alimento que está sometido a un proceso de industrialización necesariamente es malo y a la inversa que todo lo natural es necesariamente positivo. La evolución del ser humano tiene mucho que ver con lo que hemos podido modificar la naturaleza y esto se da en la medicina, en la vivienda, en las comunicaciones y no veo por qué tiene que ser diferente con los alimentos. Sí, tiene que haber mucho criterio, ¿no? Y también como ese entendimiento de que hay que ser como, pues, entendidos de lo que estamos consumiendo. Los excesos son los que nos llevan a cosas adversas al final del día. Y sobre eso viene también mi siguiente pregunta para consultarle. ¿Cuál es el impacto que tienen las regulaciones? Si hay como avances que se puedan lograr en algún tiempo en cuanto a obesidad y diabetes también, que vemos que son problemas recurrentes ya de hace tiempo en el país.
Yo creo que mientras la regulación esté basada en evidencia científica sólida, la regulación es positiva. Ujú. Es decir, genera un marco para que los productores, la industria, quienes comercializan los alimentos, tengan un marco de mayor seguridad para el consumidor. El problema es cuando estas decisiones de regulación se toman, ya sea por políticas que tienen que ver más con la recaudación, el gobierno, el Estado necesita dinero Sí. y una manera de hacerlo es incrementar impuestos, y con el pretexto de la salud se puede generar la idea, como yo pienso en este caso, en el caso de los edulcorantes no calóricos, errónea. En el caso de los impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, en lo particular yo estoy de acuerdo, es algo que conviene limitar, pero no en alternativas que son inocuas y que de alguna manera son una posibilidad dentro de la libertad de elegir que pueden tener las personas, ya sea sanas o que viven con una enfermedad. Entonces, yo creo que la regulación, si está basada en evidencia, si está consensada con los diferentes actores, si se oyen a todas las voces, si se oye a la comunidad científica, puede ser positiva. Pero si se toman decisiones con criterios ideológicos o políticos o estrictamente con la idea de recaudar dinero para la hacienda pública, utilizando la salud como pretexto, puede ser muy peligroso porque estamos dejando de solucionar el problema real y estamos generando en la población miedo a consumir alimentos o bebidas que pueden ser considerados seguras por las mismas agencias regulatorias a nivel internacional. Y por ejemplo, para lograr que el consumidor también haga un buen papel, ¿cómo se lograría educarlo de manera consciente? O sea, que esté mucho más involucrado, que entienda cuáles son los verdaderos riesgos o dónde no hay de qué preocuparse. Necesitamos generar una educación basada en evidencia, no en ideología, desde la infancia. Y probablemente, como se mencionó en el panel en el que acabamos de participar, desde las primeras etapas, desde la etapa preescolar, en el kinder, en los primeros años de escolarización primaria, que es donde podemos incidir. Y esto también implica un esfuerzo mayúsculo del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno, pero también de los padres de familia, también a nivel personal, puesto que un niño que recibe educación y orientación alimentaria correcta, si llega a la casa y se encuentra con hábitos de sus padres que no son necesariamente, o si pensamos que el problema son solamente las bebidas industrializadas y la abuelita le pone 3 cucharadas soperas a la limonada o al refresco de Jamaica de su nieto, pues no estamos haciendo una buena educación alimentaria. Tiene que esta educación, esta orientación alimentaria desde la infancia, tener la participación de los profesores, de los padres de familia, para que los niños reciban no solamente una información adecuada, sino ejemplos congruentes desde la casa que no desdigan lo que aprendieron en la escuela. Y que también, más allá de que vayan generando un criterio propio, que no vean a la alimentación como algo terrible, ¿no? Que lo disfruten, que puedan ser capaces de tomar decisiones. Exactamente. El problema cuando se toman decisiones que no están basadas en la evidencia científica es que pudiéramos estigmatizar a ciertos alimentos, generar miedo, generar una inquietud. Hoy la gente piensa que cualquier producto le puede producir cáncer, cualquier producto le puede producir diabetes, cualquier producto. Y ciertamente hay productos que si se consumen inmoderadamente o de manera con exceso de frecuencia y cantidad, van a generar problemas de salud. Pero tenemos que hacerlo esto de una manera en donde, lejos de sembrar el miedo, orientemos en positivo sobre los alimentos en los que se debe incrementar el consumo, frutas, fibra, vegetales, alimentos de origen animal que no contengan exceso de grasa y procedimientos de preparación de alimentos que no incrementen los riesgos para la salud. Todo esto puede hacerse y debe hacerse, pero de una manera en donde, lejos de satanizar, estigmatizar o generar miedo irracional a un universo de alimentos o contra ciertos alimentos muy específicos, podamos disfrutar
libremente de los alimentos que están disponibles dentro de ese universo y que al mismo tiempo generemos una educación de calidad que permita tomar buenas decisiones a la población informada desde la niñez. Además de esta influencia en la niñez, ¿cuáles serían como las siguientes regulaciones que consideran más relevantes implementar en la siguiente década? Yo creo que tenemos que transitar a una política transversal y multisectorial. Decíamos, el tema de la obesidad sí está bien que se aborde desde la perspectiva de los alimentos densamente calóricos y los alimentos que hay que limitar, y también desde la perspectiva de los alimentos que hay que promover e incrementar a través de políticas públicas de exención de impuestos y de subsidios y ayudas a los productores y a los comercializadores, particularmente en productos agrícolas que pueden generar una alimentación más sana. Pero también implica el combate al sedentarismo, por ejemplo, Sí. que es algo que no se está abordando. Sí, lo que nos decía en un inicio, ¿no? Sí. El transporte. Sí, por ejemplo, si es peligroso salir a la calle, pues ¿a quién le corresponde generar seguridad? Al Estado. Si no tenemos espacios públicos como adecuados parques, jardines, ciclovías, si no tenemos ciudades que favorezcan en su diseño urbano el uso del transporte público y de locomoción a través, por ejemplo, de bicicleta o de caminar, si no tenemos inversión en aspectos que tienen que ver con ecología, con el logro de ambientes saludables, si no tenemos mensajes de salud consistentes y de largo plazo en las campañas públicas, más allá del no, de consume frutas y verduras, si no tenemos ese conjunto de elementos multisectoriales y transversales, pues vamos a seguir por estas medidas que se enfocan en un solo elemento, pero que no están atendiendo a la globalidad del problema. Y si tuviera como una lámpara maravillosa, pedir un deseo, ¿cuál sería como el cambio regulatorio que usted pediría que se implemente cuanto antes para mejorar la salud pública en México? Yo creo que si pudiera yo tener esa posibilidad, solicitaría políticas públicas en positivo, ¿no? Como mencioné hace un rato, necesitamos que la gente consuma más pescado, más frutas, más vegetales, más fibra en su dieta. ¿Cómo podemos hacer? Y estoy seguro que se puede hacer para incentivar a través de estímulos fiscales a los productores y a los comercializadores y al mismo tiempo a campañas educativas que generen esto. Por ejemplo, incentivos, por ejemplo, a las empresas que permitan la actividad física de sus empleados, ¿sí? No solo que la permitan, sino que la fomenten, ¿verdad? Incentivo a aquellos trabajadores, y esto se ha hecho en otras partes del mundo, que mantengan su peso saludable y que mantengan ciertos parámetros de salud. Yo creo que tenemos que transitar hacia lo que sí hay que hacer, más allá de solamente prohibir o grabar. ¿Cuáles serían estos ejemplos que podríamos voltear a ver sobre países que lo han hecho bien? Sí, por ejemplo, en Europa tenemos el ejemplo de Dinamarca, donde tienen una política de promoción de la actividad física intersectorial, en donde participan dentro del gobierno prácticamente todos los elementos del gabinete. La parte de economía, lo que sería el equivalente al Ministerio de Economía, al Ministerio de Medio Ambiente, el área que ve salud, por supuesto, pero también el área que ve educación, y han generado una cultura de vida en donde la actividad física es promovida desde todos los ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en México, en Latinoamérica tenemos el ejemplo de Colombia y de Brasil, que han tenido avances muy importantes en este sentido. Y por último, ¿cuál sería su recomendación para mejorar la comunicación entre la comunidad científica y el consumidor final, que a veces se siente que hay como una brecha como de distancia entre una parte y la otra? Yo creo que tenemos que abordar esto desde la perspectiva de la transparencia y la transparencia y la generación de mensajes
sencillos que permitan al consumidor entender los ingredientes que están contenidos en los productos, que permitan también generar certeza, tranquilidad, que también permitan evitar el abuso del consumo de ciertos nutrientes o alimentos que pudieran en un momento dado ser objeto de abuso, de exceso y por lo tanto de daño a la salud. Y algo que creo que es importante mencionar, aquí que estamos en este evento en donde están empresas que producen alimentos, que hagan oír su voz. Es decir, todos deben tener participación, todos tienen responsabilidad. También. Insisto, la regulación no necesariamente es negativa, yo creo que es absolutamente necesaria para proteger la salud de los consumidores, siempre y cuando se haga con la mejor evidencia científica, libre de ideologías y tratando de ver los problemas desde su complejidad y no desde la simplicidad de atribuírselo a un solo factor. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartió en este espacio. Sabemos que nos deja datos sumamente valiosos y ojalá sirvan también para reflexionar y lograr esta sinergia y este impacto que se busca por bien de todos. Muchas gracias.